En el marco del Día Mundial del Hábitat, la Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, llevó a cabo la actividad Cine y Arquitectura, Dimensiones de lo Popular en los Inundados, de Fernando Birri. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que queríamos que en la universidad se pudiera, de algún modo, recordar el Día Mundial del Hábitat, que lo establece las Naciones Unidas. No lo habíamos podido hacer hasta ahora y se nos ocurrió la posibilidad de unir dos actividades en una, que era la posibilidad de poner una película como Los Inundados, ¿no es cierto?, de exponerla, de que los estudiantes la conozcan, ¿cierto?, porque esta película justamente tiene muchísimo que ver con el tema del hábitat, ¿no? Entendiendo nosotros al hábitat no como un tema técnico, sino como un tema social y comunitario. Y esta película lo toma así que bueno, nos servía como ejemplo y como posibilidad para discutir estos temas. Cuando esta película termine, yo casi todos nosotros volveremos al bajo inundadizo, al barro en donde fueron a buscarlo para hacerlo. Como les digo, yo les voy a contar mi propia pícara historia con palabras que a lo mejor no serán muy floreadas, hasta imperfectas, pero sinceras, eso sí. Cabe destacar que el encuentro se realizó en el marco del convenio de asistencia técnica entre el Ministerio de Cultura de Santa Fe, CONICET, el Centro de Estudios de Hábitat Popular y el Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNDAV. Es una película del pasado que nos trae constantemente temas que están muy presentes, no solamente en la historia social y política actual de nuestro país, sino en la historia más reciente de Santa Fe. Santa Fe hace apenas 20 años, 21 años, sufrió otra inundación también muy devastadora y muy grande, como la que retrata la película, y las problemáticas y las complejidades sociales que retrata Los Inundados hace más de 60 años siguen vigentes hasta el día de hoy. No solamente quedaron muy expuestos y muy en evidencia en la ciudad de Santa Fe con la inundación del año 2003, sino que hoy en día, con la sequía y las subidas del río, vuelven a pasar las mismas cosas que uno no puede creer que sigan pasando 65, 64 años después de haberse filmado esta película Los Inundados. Así que es una película que es un gran testimonio del pasado, de cómo era la traza urbana, la ubicación social de las familias y de los distintos y las barriadas de Santa Fe, y el diálogo con el centro, la zona del puerto, el edificio flamante, como se ve en la película del Correo, que hoy es un edificio abandonado, que está tratando de ser recuperado, y sin embargo 63 o 64 años después, las problemáticas habitacionales y sociales de la ciudad siguen siendo las mismas. Buen provecho. Está un poco friona, si gusta. ¿Y usted, señora, cómo se encuentra viviendo en pleno centro? ¿Y qué voy a decir yo, señor, si no se lee? Sí, lástima que algunos andan queriendo que esto se nos acabe, ¿eh? ¿Se nos acabe? Está mal. Si recién empieza. Señor el liberal. Va, el liberal. Mire, don, el pobre nació para quedarse en el bajo. Somos como las armas. Muchacho, ese diario le hace juego al gobierno. Avívense. La va de neutral, pero está preparando a la opinión pública para echarlo de aquí impunemente. Nuestro diario, El Progreso, no lo permitirá. ¡Vamos, vamos! Ajá, a mí no. La municipalidad tiene la obligación de proveerlo, ¿no es cierto, viejo? ¿Somos o no somos todos argentinos? Hábitat es el lugar donde vivimos nosotros, donde se desarrolla la naturaleza, donde viven los animales, los vegetales, etcétera. Pero para nosotros no es solo eso, porque eso es una definición técnica, sino que también es un lugar sobre el cual tenemos que actuar como comunidad. El hábitat es importante desde el punto de vista social, no solamente desde el punto de vista técnico como un lugar a donde transcurre la vida, sino donde transcurren las relaciones sociales. Y las relaciones sociales son centrales justamente, ¿no? ¿Se puede desde la arquitectura colaborar para cambiar el hábitat de aquellos que están menos favorecidos? Sí, por supuesto. Digamos que el empuje inicial lo tiene que dar el Estado, ¿no es cierto? Es decir, porque cambiar las condiciones de vida
necesita que cambien también condiciones materiales, que son fundamentales, ¿no? Nadie que tiene un problema de vivienda tiene solo un problema de vivienda, tiene seguramente muchos otros más. Pero para la solución del problema de vivienda, justamente la arquitectura creo que cumple un rol fundamental, porque, como yo digo siempre, vos te compras un auto y si no te anda bien, lo vendés rápidamente. Ahora, si alguien se hace una vivienda, o el Estado se la provee, el arquitecto la proyecta, la dirige, una empresa la construye y sale mal, alguien se le arruinó la vida a él y a su familia por 30 años. Así que es una responsabilidad gigantesca para los arquitectos y para nuestra carrera en particular, justamente tratar este tema y tratar de que nuestros y nuestras estudiantes comprendan cuál es la responsabilidad que tienen frente a su sociedad. La verdad que es extraordinario poder formar parte de este evento porque de alguna manera, con la excusa, digamos, de vincular el cine y la arquitectura, a nosotros, que venimos de las artes audiovisuales, nos permite hablar de Birri, ¿no? Birri fue un cineasta extraordinario, pero fue un hombre multifacético, transhumante, que vivió en el mundo, no solo en la Argentina, y que en todos los lugares donde fue, la verdad es que tocó el corazón de mucha gente, fue un maestro para mucha gente, ¿no? Fernando se forma en el Centro Experimental de Roma, ¿no? Él nace en el 35, se forma en los 50, vuelve a la Argentina y viene. Pensemos que, yo lo decía un poco recién, la primera escuela de cine en Rusia es en el 19 y la primera escuela de cine occidental es en el 35, la escuela de Roma, que es el año en que nace Birri y es la escuela en la que se forma. Cuando él llega en el 60, 20 y pico, 30 años después, 50 y pico de aquello, crea la Escuela del Litoral dentro del Instituto, ¿no?, de Cine de Santa Fe. Y forma una escuela muy libre, muy integral, muy donde se enseña todo lo que él se debe saber, pero también donde se liberan las potencialidades de los estudiantes, que es su gran caballito de batalla, digamos, en la educación, ¿no? Años después, en el 86, él forma la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, junto con García Márquez, que son los creadores de la escuela, habían estudiado juntos en la Escuela de Cine ellos, y desde ahí ya forma gente en 3 continentes, en Asia, África y América. Cuénteme cómo era la arquitectura en otras épocas donde a Docsú le quedó el nombre de los inundados, por ejemplo. Bueno, esta arquitectura todavía está presente con muchas intervenciones. Ya estamos hablando de viviendas que tienen 130 años en algunos casos, pero lo que aparece es una primera respuesta a habitar algo que hoy leeríamos como el humedal, cambios discursivos mediantes en esa época. Era un bajo inundable, un terreno despreciable, y es donde llegan estas mayoritariamente poblaciones migrantes, en vínculo también con la población local, una migración mayoritariamente europea, pero también con una fuerte presencia de Cabo Verde, África, y comienzan a construir desde un saber colectivo una respuesta al medio, ¿no?, que era poder habitar un pantano con muy pocos recursos, donde hoy se lo podría poner en términos de economía circular, pero construían sus viviendas desde el desbaste que aparecía en las industrias. Y esas viviendas tenían la particularidad, en este contexto de trayectoria migrante, donde todavía no estaba cerrado ese arraigo final y las familias estaban todo el tiempo como reorganizándose, mismo no solo familias, sino núcleos de convivencia, y la mudanza eran otros estadios más, ¿no?, de ese trayecto migrante, que las familias se mudaban con su vivienda. Y estas casas eran móviles, ¿no? Eso es como lo que tiene, por ahí hay que tener cuidado de no quedar atado a una mirada ni nostálgica ni romantizar la inundación, pero una respuesta que se daba a este sitio que estaba como ahí dándole frente a la sudestada, es que las viviendas se podían mover, se podía subir la cota de nivel, se las podía trasladar a un terreno más alto, se las podía anexar a otras viviendas, acoplarlas, ¿no? Y ahí aparece el oficio de estos casilleros, ¿no?, que eran estos hombres, porque era un trabajo mayoritariamente masculino, que lo que hacían era poder mover las casillas. Las movían en altura y también las desplazaban en trama y tejido en el territorio. Y esa era una característica de la cuenca baja del riachuelo, de Docsú, de Maciel, también de La Boca, ¿no? Y era una respuesta al pantano, a los pocos recursos, pero una respuesta absolutamente innovadora.